Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenido a este tiempo de pronto una conversa de la palabra. Ya mañana con el favor de Dios comienzo nuevamente con lo que es los devocionales. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Siempre, siempre Dios hace todo perfecto. Dios nunca se equivoca cuando hace las cosas. Realmente los que mantenemos equivocados y nos argumentamos somos nosotros los seres humanos según nuestra mente limitada. Oiga, bienvenida a cada uno a este tiempo. Más que todo quiero como saludarles y decirle por qué hoy no pude hacer el devocional. Ya mañana con el favor de Dios sí lo hago. Santo es el Señor. Yo de hecho esta mañana iba a tocar el tema sobre aquellas consecuencias de pecado que también se les dicen maldiciones generacionales y, y no quiero como de pronto dejar pasar este día sin comenzar y ya mañana con el favor de Dios la continúo en el tiempo de devocional. Entonces una vez más son bienvenidos todos, Dios les bendiga grandemente, que la paz de Dios esté sobre sus vidas, que el Señor sea direccionando su caminar siempre, que no desistan de ese propósito divino de Dios, que por más que las cosas le pinten de una manera diferente, nos detengamos a mirar qué es lo que está pasando en nuestra vida y le damos gracias a Dios porque nos permite también alimentarnos de su palabra, estar cada día más con Él y conocerlo. Bueno, yo voy a compartir un tema que de pronto hay muchas personas que han, de más que están pasando, pero no han caído como en cuenta de eso. Gloria al Señor. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Espero que se encuentren súper bien. Aleluya. Voy a compartir lo que tengo aquí. Ya mañana con el favor de Dios lo complemento, como para no dejar este día en blanco. Bueno, entonces le doy la bienvenida a cada uno y que el Señor Jesús sea ministrando tu vida, así como también ha ministrado mi vida. Que todo lo que tenga Dios para decirnos, que nuestro corazón sea totalmente eh, fértil para poder dar fruto en ello y que esa palabra quede totalmente en nuestra mente y nuestro corazón y que lo demos por práctica. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Que le pongo aquí un instrumental para poder comenzar a hablar. Bueno, resulta que muchas veces uno ve sucesos en la familia, uno ve sucesos, o por ejemplo, uno siente que hay algo como que no cuadra en la familia o que no está cuadrando en la vida de uno, y uno le clama a Dios por bendiciones y obviamente Él, por su misericordia, le envía la bendición. Pero resulta que también hay otras cosas que limitan o que son obstáculos para esa bendición. Y yo ayer, después del devocional, yo me sentía como cargada en algo y le decía, Dios mío, yo siento como algo como raro y yo te pido, Señor, que en los aires se rompa
toda maldición, todo lo que esté reteniendo mi bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bueno, y comencé a orar después del devocional. Me quedé meditando el resto del día, me quedé meditando el resto del día y decía, Señor, sigo intercediendo, me arrodillé. Cuando Dios me dice, ora a las 3 de la mañana, es fijo, fijo, fijo de que algo Él se va, con algo Él se va, perdón, a las 3 de la tarde, es muy fijo que cuando Dios me pone por un tiempo orar a las 3 de la tarde es porque Él algo me va a mostrar, Él algo me va a decir. Entonces me decía, ayer me inquietaba y me decía, bueno, hay bendiciones que yo he enviado, pero el enemigo también anda con cartas de legalidad reclamando esas bendiciones debido a las maldiciones ancestrales que hay en la familia. Y a consecuencia de ello el enemigo se cree con el derecho de retenerlas. Cuando el Espíritu Santo me da a entender eso, entonces yo le preguntaba, Señor, cuál es la legalidad que tiene el enemigo o cómo yo debo de hacer? Bueno, aparte obviamente que yo sé que el Señor Jesús que rompe cadenas, pero ¿qué se debe de hacer para romper con eso lo que el enemigo se cree totalmente legal de ello? Resulta que cada familia tiene una historia, tanto paterna como materna. Y esa historia puede que haya consecuencias de pecado en donde siempre se repite la misma historia en alguien de la familia, o que el enemigo se cree con el derecho de asignar algo en la familia porque de pronto no se ha sabido cómo romper con eso. En la palabra del Señor dice que todo espíritu inmundo sale con ayuno y oración. Eso lo sabemos, aleluya. Santo es el Señor. Este es el tema que yo mañana, con el favor de Dios, voy a profundizar un poco más, porque la verdad es que me siento como todavía un poquito, me falta profundizar, porque yo sé que eso es algo que hay cosas que son cadenas que se deben de romper en el nombre de Jesús de Nazaret para que la bendición llegue. Entonces, ayer el Espíritu Santo me decía que la paga del pecado y la muerte, mas la dádiva de Dios es darnos vida y vida eterna. Cuando conocemos al Señor Jesús, el enemigo sabe que de cierta manera vamos a romper con cadenas y maldiciones generacionales que Él de pronto esté soplando, asignando en tu familia. Todo pecado, o digamos que todo pecado tiene su consecuencia. Y aunque esa persona diga, no, pues yo sé que Dios me perdonó por este pecado, pero hay algo que se debe también de romper y es la consecuencia. Por ejemplo, hay una mujer que digamos que tuvo una relación y tuvo ese noviazgo y tuvo, digamos que un hijo o una hija de fruto de esa relación, y ya después cayó en cuenta y comenzó como a servirle a Dios. Y la consecuencia de ese noviazgo, ¿quién fue? La niña o el niño que tuvo. Y ya Dios obviamente comienza a bendecir esa familia, pero resulta que esa niña más adelante ya comienza también a crecer, y la señora dijo, no, ya Dios me bendijo, o esa persona dijo, no, ya Dios me bendijo, y que quedó las cosas así, ¿no? Entonces ya la niña comienza a crecer y resulta que esa niña tiene también un noviazgo o conoce a alguien a los 17 años por A o X motivo, y, y aunque y aunque de pronto en su momento conoció al Señor, ya el enemigo hizo chaparanza para que se saliera, para llevar a cabo ese plan. ¿Qué pasó? Le faltó a la mamá romper con esa maldición, ¿sí? Con esa cadena generacional. O sea que también tuvo el embarazo a los 17 años. Ejemplo, a los 17 años quedó embarazada la mamá, también la niña, por A o B o X razón, cuando no se pudo romper con esa maldición, esa cadena, esa consecuencia de pecado. La niña creció, se enamoró, se ennovió o lo que sea, y ya también a los 17 años quedó embarazada, y ahí viene también la criatura. Ahora, si la mamá cae en cuenta de lo que está haciendo la hija o lo que pasó por la hija, ella tiene que romper con esa maldición, porque si es un hombre, dirá él, no, pues que él es hombre y tiene que, de pronto eso es normal en él. No, normal no es acarrear con tanta cadena o generar también maldición en la familia. Dice que una maldición
a causa de una consecuencia de pecado que haya estado en tu vida, por lo cual se debe romper y se debe desligar de ello. Se debe desligar de ello. A veces cargamos con ciclos repetitivos de maldición y no nos damos de cuenta. No nos damos de cuenta y creemos que eso es normal y normal no es. Creemos que eso es algo que ya hace parte de la familia y mentira. Es una consecuencia del pecado de que alguien cometió un error delante de la presencia de Dios anteriormente, ancestralmente. Entonces dice que todo pecado tiene su consecuencia. Todo pecado tiene su consecuencia. Y hoy le pedimos al Señor Jesús que desligue nuestra alma, que desligue nuestro cuerpo de toda maldición generacional que ha estado estancando también nuestras bendiciones, que ha estado también usurpando, porque el enemigo se cree con la legalidad de venir a robar a las bendiciones o retenerlas. No, es que esta aquí anteriormente pactaron, entonces como pactaron, entonces a mí me corresponde seguir soplando. No, es que el Señor Jesús rompe cadenas. Y toda legalidad de Satanás queda totalmente anulada en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cualquier sea la vertiente de la maldición generacional, le pedimos al Señor que nos muestre para así levantarnos con oración y ayuno y que esas cadenas se rompan. Que esas cadenas se rompan en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que se rompe en mi vida y en tu vida toda cadena, toda atadura infernal en el nombre de Jesús de Nazaret, por causa de una maldición, consecuencia de pecado, hecho o asignado por antepasados en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque a veces inconscientemente también generamos esa cadena y lo que hacemos es darle esa herencia de maldición espiritual a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Y después nos montamos la mano a la cabeza. Yo conozco una historia donde una señora, vuelvo y repito, tuvo su niña a los 17 años. Y a los 17 años ella no cayó en cuenta de eso, sino que le dio gracias a Dios porque de todas maneras uno dice que todos los hijos son una bendición. O sea, sí, herencia de Jehová son los hijos y cosas de gran estima, el fruto del vientre, sí, Dios bendice a los hijos, pero está la consecuencia donde el enemigo se va a creer con derecho a seguir asignando esa misma cadena. Entonces ella me decía, porque te voy a hablar uno de los casos ya mañana con el favor de Dios completo, bueno, como Dios quiera llevarme, decía, mi hija está embarazada y precisamente también tiene 17 años, entonces me duele porque yo tenía aspiraciones con ella. Ella me decía con lágrimas en los ojos, no, me duele porque tengo aspiraciones con ella. Yo le decía, no, pídele a Dios que rompa esa cadena que se generó y que el enemigo se ha creído con autoridad en ponerla también en tu niña, y que las generaciones que vienen sean totalmente desligadas de esa atadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces la señora cayó en cuenta y comenzaron a orar y ahora de generación en generación vienen niñas y están orando por esa niña y declaran sobre esa niña que se rompe toda maldición, que antes de tener hijos se casa en el nombre de Jesús de Nazaret y que no hay nada que venga a querer sacarla del camino del Señor. Entonces, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay personas que antepasadamente ofendieron a Dios, por ejemplo. No es para uno sentirse como todo, eso hasta vergüenza decirlo. Cuando uno, por ejemplo, mira por el lado paterno o por el lado materno, hay personas que de pronto en su afán de enriquecerse robaban tierras. Digamos que anteriormente, uno nunca sabe pues lo que hicieron anteriormente, que robaban tierras y con tal de tener riquezas, y esas tierras, mejor dicho, las robaban con conjuraciones, y que, mejor dicho, el que más tierra te tuviera, y si esta tierra no me la das, mandaban a hacerle la porquería al otro, o lo enloquecían. De cierta manera se la quitaban, como sea la quitaban.
¿sí? Si fuera casa, fuera propiedad, fuera finca, fuera ganado, mejor dicho, de todo. Entonces anteriormente no se sabe qué hicieron esas personas en donde el enemigo se cree con la legalidad de asignarle eso mismo a las generaciones futuras. Santo es el Señor, santo es el Señor. En donde Dios hoy dice: te he dado la autoridad de romper esas cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que levantarte en ayuno y oración, porque ese tipo de género sale con ayuno y oración. Todo lo que ha querido robar, matar y destruir, tus bendiciones y tus finanzas, se va con ayuno y oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, anteriormente hubieron personas que de pronto robaron tierra. Y resulta que para no salirme tanto del tema, yo veo aquí donde voy, porque quiero ir a la par con lo que tengo acá. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y bueno, y la cosa es que ya después cuando robó la tierra, resulta que a quien le robó, conjuró, y mejor dicho, juró que esa persona no le iba a hacer nada, no le iba a tocar, pero iba a pagar con su vida, iba a pagar con sus generaciones. Y resulta que cada maldición que dijo, fue y pactó y conjuró, y mejor dicho, un pacto de sangre para que esa persona le fuera mal por haberle robado su tierrita, su finca, lo que sea. Y resulta que esa persona quien robó le comenzó a ir mal. Esas son consecuencias de pecado. Consecuencias de pecado. Y mejor dicho, dice que que las generaciones, maldecía las generaciones de él con las finanzas, y que nunca iban a tener nada estable, mejor dicho. Yo tengo esto aquí escrito porque esa es una historia real. Lo que te estoy contando es una historia real. Por eso quiero irme como aquí a la par. A ver. Aquí. Aquí dice que un antepasado robó una tierra, y mejor dicho, casi todo eso. Y quitándole se enseñoreó, pues, y poseyó, pues, toda esa riqueza, y él se creía grande, y él también con su conjurería también robaba tierra y hacía cosas también por el pacto que tenía con X demonio. Pero resulta que entre ellos se respetan el rango. Entonces el otro dijo: no te voy a tocar, llévese lo que quiera. Entonces hay personas que obviamente matan, hay personas que hay derramamiento de sangre, también son consecuencias. Y más adelante se ve también que en la familia siempre va a haber sangre, que un familiar mató al otro, que el primo pasó por espada al otro, que la espada aquí, que el cuchillo allá, que es que no tuvieron una conversa, le generó tanta sangre y ya son enemigos, enemistades en la misma familia también por consecuencia de ese pecado anteriormente, por el robo que hubo. Entonces son cosas que uno debe de ponerle al Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi familia? ¿O qué es lo que el enemigo ha asignado para romper con esa maldición? En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me estoy devolviendo para irme a la par. Entonces, hay personas que, ejemplo, de pronto hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y en algún pecado generaron algún pecado, generaron alguna cadena, y están generando también esa herencia en sus hijos, o también están pasando por consecuencia de lo que ya anteriormente alguien hizo. Ahora viven la vida como con consecuencia de pecado por alguien más que cometió ese error. De pronto un tatarabuelo, un bisabuelo, un abuelo, etcétera, en donde hizo lo malo delante de la presencia de Dios, y no tuvo tuvo mal proceder, y lo que hizo fue arrastrar cadenas generacionalmente. Resulta que en la Biblia también hay un caso, aleluya, hay un caso de un hombre que por ambición arrastró o generó una cadena de maldición
para él y toda su descendencia, y que solamente el Señor Jesús obviamente puede romper con esas cadenas generacionales. Solamente el Señor Jesús puede romper con esas cadenas generacionales. Y estoy hablando del siervo, aleluya, de Eliseo. Resulta que Eliseo tenía un siervo en cual era fiel y posible sucesor de él, que le enseñó muchas cosas, pero en él brotó la ambición. En él brotó la ambición al siervo de Eliseo. Y yo te voy a leer un poquito la historia como para que, o te la voy a resumir, para que en caso de cuando tú tengas tiempo lo busques también en la Biblia. Y esta historia de Eliseo está del siervo Eliseo que sana a Naamán de su lepra. Está en Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Resulta, bueno, te la resumo. Resulta que Naamán era el jefe del ejército de rey Siria. Y Siria era el enemigo del pueblo de Israel. Entonces este jefe del ejército era un hombre muy importante delante de su señor, o sea, de allá del rey Siria, y era detenido por gran estima. Resulta que este señor, una de las batallas que libró con el pueblo de Israel, se llevó como esclava a una israelita, a una muchacha de allí. Entonces, aleluya, entonces este Naamán cargaba con algo que era la lepra. Obviamente las consecuencias de la lepra en la palabra no la dicen, pero ahí está. Entonces Naamán cargaba con algo que era la lepra. Entonces la lepra para él ya era como muy maluco, y eso mejor dicho. Y la muchacha que él llevó cautiva y que se la dio como sierva para su esposa, le dice: ojalá mi señor se presentara ante el profeta en Samaria. O sea, lo que era Eliseo vivía en Samaria. Entonces ya como conocía que Eliseo vivía en Samaria, entonces yo, no, pues ojalá que usted se presentara ante el profeta en Samaria, pues yo sé que él lo sanaría, dijo la muchacha. Entonces nada más le quedó trabajando eso. Yo, como así que allá en Israel hay un pueblo que hay Samaria y hay un profeta que me puede sanar? Pero ellos creen en Dios, yo creo en los dioses, y bueno, entonces lo que yo quiero es sanidad. Y si él me sana, pues me imagino yo que él pensaría: si el Dios de ellos me sana, pues me quedaré sirviéndole a él. Entonces, ¿qué hizo? Él habló con su rey y le dijo que lo que le había hecho a la muchacha, y ya el rey le dijo: anda y ve, y yo enviaré carta a Israel, como quien dice, para que si ven un samario allá, si ven aleluya, uno de Siria, no te vayan a hacer daño. Entonces ya él se fue con toda la comitiva, pues, y resulta que cuando el rey de Israel se dio cuenta del favor que estaba pidiendo un enemigo, se rasgó totalmente la ropa y dijo: yo acaso soy Dios para dar vida o muerte a una persona, y para que me envíe un hombre para que yo lo sane, o sea, y más de su lepra. Entonces como que se ofendió el rey de Israel, y la verdad es que esa indignación llegó hasta el oído de Eliseo. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Eliseo oyó lo que el rey, pues, como se había indignado, y entonces le dice: ¿por qué? ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces ya Naamán, aleluya, Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo. Pero pasa algo, que Eliseo no lo dejó entrar a su casa. Hay veces que uno tiene que ayudar, pero a kilómetros de distancia. Siempre ayudar no significa estar allí hombro a hombro con las personas. Eliseo no le dejó entrar a su casa. Él no dejó entrar a su casa. ¿Por qué? Porque sabía que aunque era enemigo,
Dios ya le había dado la orden a él que le ayudara, que le ayudara. ¿Por qué? Porque sabía que a través de ese hombre se iba a comenzar una nueva historia en el pueblo de Siria, o de pronto él ya iba a cambiar de Dios, de dioses a Dios, a Dios verdadero. Entonces, Eliseo lo que le hizo, lo que le dijo fue a través del mensajero de ese siervo, que ahorita vamos para allá, le dijo que se fuera al río Jordán y que se metiera 7 veces y que así la lepra se iba. De esa manera, número 1, le desafió la fe al soldado de Siria. Y número 2, le dio a entender que primero se tiene que haber un cambio espiritual para que pueda él hacer parte o que pueda tener acceso a donde él estaba. Bueno, gloria al Señor. Entonces ya el Señor se fue. Primero se ofendió. Él primero se ofendió. Dijo, ¿acaso en el lugar donde él está no hay ríos para él? Yo te voy a buscar aquí, dice. Aquí yo pensaba que seguramente él saldría. Él pensó que saldría. Él pensó, dijo, no, pues ahora me van a dar la bienvenida porque yo soy soldado. Si él me mandó a llamar, si él me mandó a buscar, es porque él me va a dar la bienvenida a su casa. Aquí te traigo esto, una cosa y la otra. No, te vas y te limpias. O sea, sucio no entras a mi casa. Sucio espiritualmente y sucio también por la lepra que cargaba. Entonces ya lo mandó al río. Entonces él, en principio, el soldado se ofendió. Dijo, pues, ¿qué puesto de pies invocaría el nombre del Señor? Y que pues él ya se imaginó cómo iba a ser. Pero ya cuando se la volteó el profeta Eliseo, se ofendió, y dijo, no son los ríos de Damasco y el Abana y el Farfa mejores que todas estas aguas. No, se trataba era la fe. Pero la cosa es que uno de los siervos de él le dijo, obedece, porque en la obediencia está la recompensa y el milagro. En la obediencia. Entonces, cuando él descendió al río y se sumergió 7 veces, conforme a la palabra del hombre, del Hijo de Dios, la carne se volvió como la carne de un niño pequeño, como la carne de un bebé, pues la piel como un bebé, como uno se dice. Ya cuando él se vio así, que sí Dios lo sanó, porque le tocó activar su fe, entonces él ya reconoció, he aquí, yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino el de Israel. O sea que ya comenzó esa transformación, ya comenzó Dios también con el lavamiento del cuerpo también comenzó a transformar su vida. Pero Eliseo, él va donde Eliseo y que para entregarle pues todos los presentes que había llevado, todas las riquezas y todo eso. Pero Eliseo le dijo, viva el Señor a quien sirvo, que no aceptaré nada. Uno tiene que servirle a Dios de corazón y no por algo, digamos, que a cambio de qué. No, uno tiene que, Señor, todo es para tu gloria y para tu honra. Eso lo tenía también ya totalmente claro Eliseo. Entonces Eliseo de una vez dijo, no, yo no te voy a aceptar nada. Ya Dios hizo su obra, Él también continuará con lo que tenga que hacer contigo. Aleluya. Entonces Naamán dijo, si no por favor, sea a tu siervo una carga de esta que pueda llevar por un par de mulas. Y él dijo que no. Dijo, ven en paz. O sea, nada de lo que tú me quieras ofrecer en estos momentos no me sirve. Lo que yo tenía que hacer ya se hizo. Y lo que me mandaron a hacer era eso, de limpiarte. Ya estás limpio, ya Dios limpió allí, ya creíste, ya sabes que existe un Dios todopoderoso que rompe maldición de lepra, te mandó a lavar, te mandó por la fe a romper a través de una acción profética con el agua. Eres libre, vete. Pero Gehazi sí fue ambicioso. Gehazi, cuando Naamán se alejó de él, y había recorrido cierta distancia, Gehazi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó de aquí que mi Señor ha
eximido a este sirio Naamán y no ha tomado de su mano las cosas que él trajo. Vive el Señor que ciertamente correré tras él, conseguiré de él alguna cosa, como quien dice, lo que no recibió Eliseo, yo sí lo quiero, porque como es que, ¿cómo va a rechazar tanta riqueza, sabiendo de pronto que esto también puede servir acá? No, yo no voy a permitir eso. Ya que Hasí dijo, no, yo tengo que ir detrás de él y algo tengo que... Yo hablaré por este que, mejor dicho, lo vio como un dormido. Hay muchas personas que creen que cuando uno obedece a Dios de cierta manera o que uno hace una acción profética, lo ven como muy tonto, como muy dormido. Y si hay alguien que, por ejemplo, ya recibió el milagro y quiere como pagar ese milagro, no, ya Dios hizo la parte. Entonces ya como ver que rechazó, ay, ¿por qué tan dormido? ¿Por qué no recibió? ¿Por qué no aceptó esto? No, si yo estuviera en su lugar, yo hubiera aceptado. Pero lo que pasa es que ese ungido de Jehová ya Dios le había dado órdenes y directrices. Y por eso no podía recibir nada. Número uno, porque lo que él traía era paganismo de Siria. Número dos, Dios no canjea su gloria con nada ni con nadie. Y sabrá Dios a través de que había conseguido tanto dinero y tanto lujo que quería también contaminar el lugar sagrado, el lugar santo donde vivía Eliseo. Entonces Eliseo dijo absolutamente y rotundamente, no te lo voy a recibir porque no sé las consecuencias de lo que pueda tener al recibir algo que de pronto tuvo su mal origen, digámoslo así, que se me va la palabra en estos momentos, la verdad. Se me va la palabra en estos momentos. Eso hay una palabra que se me va. Se me va en estos momentos esa palabra. Es como cuando uno mete algo en la casa y... Dios mío, se me fue la palabra, la tenía aquí, vea. Pero bueno, gloria al Señor, sigamos. Entonces, ese muchacho le fue con mentira. Le fue con mentira y fue corriendo. Y entonces el Señor le dijo, está todo bien. Y él dijo que sí, pero mi Señor me envía a decirte. Comenzó a mentir. Comenzó a mentir. O sea, como se dice, es que la ambición rompe el saco. Y de pronto no era para él, de pronto la bendición iba a llegar a él de una manera diferente, pero él dijo, no, se le llenaron los ojos, no, esto lo necesitamos para esto. Yo me imagino que si por ejemplo recibe esto, de pronto llenamos la olla o que no hay comida, y usted por qué rechaza eso. Sí, entonces eso puede servir para comer, usted por qué no, o sea, puso prioridad las necesidades de él que la ordenanza de Dios. La cosa es que él le mintió, diciendo que Eliseo lo había enviado. Dice, yo te lo voy a leer. Sí, pero mi Señor, según él, no, pero mi Señor me envía y a decir, he aquí, en este momento han llegado a mí 2 jóvenes de los hijos de los profetas de la región montañosa de Efraín. Te ruego que des para ellos 33 kilos de plata, imagínense, y 2 vestidos nuevos. O sea, como que ese es el tipo de persona que para servirle a Dios tiene que tener algo, o sea, un incentivo, ¿no? Y no tiene que, y Dios no es así. Entonces Naamán le dijo, dígnate aceptar 76 kilos. La cosa es que él insistió y ató las 2 bolsas, él se llevó todo. Entonces él le preguntó, Eliseo le pregunta a Gehazi, ¿de dónde vienes? Y entonces él respondió, no, tu siervo no ha ido a ninguna parte, sigue mintiendo. Entonces la paga del pecado es la muerte. Entonces Eliseo, como ya Dios le había dicho que a dónde estaba, lo que estaba era esperando que con esa pregunta que le dijera la verdad. Obviamente él reofendió a Dios, porque al mentirle a un hijo de Dios, directamente está mintiendo a Dios. Al mentirle a un ungido de Jehová, directamente está mintiendo a Dios. Ya Dios le había dicho
tu siervo está cometiendo ese error. Obviamente cuando uno es profeta, Dios revela a todo que es profeta. Antes de que alguien haga algo y quiera venir con mentiras, ya Dios nos ha revelado las cosas, o sea, ya Dios ha revelado las cosas. Es pérdida de tiempo uno mentirle a Dios y también mentirle a un hijo de Dios, porque es que verdaderamente ya Dios le reveló ya Dios le había revelado a Eliseo lo que estaba haciendo él. Entonces le dijo, no estuvo allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro. ¿Es esta la ocasión de aceptar dinero o de aceptar ropa, olivares, viña, oveja, vaca, lo que quieran ofrecer? Por tanto, la lepra de Naamán, por mentiroso, por avaro y por agalludo, se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Entonces salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué? Por mentiroso. Por mentiroso. Entonces hay consecuencias de pecado. Hay consecuencias de pecado que las personas de pronto en las generaciones futuras dirán, pero esto qué pasó, porque estamos blancos como la nieve, quién cometió un error, o qué cadena estamos cargando. Y da vergüenza, porque es que si tienen que contarle la historia para que no vuelvan a cometer ese mismo error. Entonces hay que ver qué tanto ha habido en el pasado que hoy en día desafortunadamente el enemigo quiere dar laceraciones a esa alma. Uno no puede jugar con las cosas de Dios, ni mucho menos ofenderlo, porque lo que hizo ese muchacho es ofender a Dios, aceptar un cierto tipo de rituales de paganismo en donde él creía que eso era la manera de incentivar el favor que Dios le iba a hacer, y lo que Dios estaba era anhelando la transformación de su alma, era la transformación de su alma. Entonces hay que mirar en la familia, qué consecuencias de pecado hay, qué asignación de maldición hay, para asimismo orar, reprender, cancelar, destruir en el nombre de Jesús de Nazaret, y tomar la autoridad en Cristo Jesús. De tomar la autoridad en Cristo Jesús y no dejar ni permitir que al enemigo ahondar en ello. Este muchacho, Gehazi, la verdad que el nombre está duro. Gehazi, voy a resaltarlo por aquí. Dijo, me la voy a dar de vivo, entonces yo voy detrás de entonces lo que no quiso él, entonces de aquí yo lo recibo, y cualquier cosa que pasemos la necesidad, entonces yo voy sacando de a poquito, pero sin ahondar de dónde. Entonces no, a Dios nadie lo engaña, entonces a veces generamos cadenas de maldición, y lo que hacemos es hacerle un daño también a nuestra familia, le hacemos un daño a nuestras generaciones, y lo que en vez de heredar la gracia y la bendición de Dios con doble unción y poder, lo que hacemos lo que generamos en nuestra familia, o que hereden, es maldiciones, asignaciones, aprobaciones para que el enemigo venga y sople allí cualquier tipo de enfermedad. Entonces tenemos que analizar qué es lo que ha sido constante, qué patrón ha sido como muy constante en nuestra familia, en cual el enemigo se cree con el derecho de retener esas bendiciones. A mí me da vergüenza. Hay una ancestralidad de brujos y hechiceros, ¿sí? Hay una ancestralidad de brujos y hechiceros zánganos, en donde, gloria a Dios, Dios visitó a mi familia en la cuarta generación, donde comenzaron a conocer. Gracias a mi mamá es cristiana. Gracias a mi mamá es cristiana, y mi abuela también alcanzó a conocer. Pero mi bisabuela y para allá, ¿qué hicieron? Y si nos vamos por la parte paterna y por el amor de Cristo, ay, ahí sí, mejor dicho. Entonces son cosas que uno dice, ay, Santo de Israel, gracias Señor, porque al menos me deja respirar. Yo sé porque me permites conocerte, Señor, para sí mismo romper, porque es que ellos hacían las cosas supuestamente para defenderse antepasadamente.
antepasadamente toda familia tiene una historia, sea por la vertiente que sea blanca, indígena, negra, mestizo, mezclaje, lo que sea, tiene una historia. Y más cuando es fusión de negro y indio, eso mejor dicho, eso también tiene una historia. Entonces, las ancestralidades a veces, lo que hace es que arrastrar cadenas. Ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Te doy otro ejemplo, y esto sí es un ejemplo. Obviamente todos los ejemplos que te estoy dando es caso de la vida real. Santo es el Señor. Todo tiene su consecuencia. Todo pecado trae su consecuencia ahí mismo. Eso no es que ellos cometieron su error, ellos tienen que pagar. Si no conoce al Señor Jesús y rompe esa cadena, obviamente se le va a alcanzar. Y tiene que romper. Y tiene que romper. Personas que robaron. Yo comencé hablando de la tierra, ¿cierto? Y dice que esa ligadura, esa maldición ancestral también por apellido. Hay personas que maldicen los apellidos. ¡Ay, ese apellido tan maldito! No te unas con eso, que se apesta ese apellido, que no sé qué. Porque anteriormente alguien por apellido también hizo cosas y maldijeron ese apellido. Eso, mejor dicho, ese apellido. Hay personas que por apellido les va mal. ¡Ay, vos sos ¡ay, que vos sos tal! Ay, que... Entonces son cosas que... dice que un antepasado robó una tierra, una casa, una propiedad, y hizo algo injusto delante de la presencia de Dios. Aquí estoy hablando de consecuencias a causa de la maldad y pacto satánico. Y si ese antepasado le quitó la tierra a millares de gente, hizo, mejor dicho, con conjuraciones, y él con su brujería, hechicería y todo eso, arrasó. Entonces ya se sentía como enseñoreado de poseer tantas riquezas, y la hacienda más grande de ese momento era la de él, y mejor dicho. Entonces, a quien le quitó, dijo una maldición conjurada, y fue un pacto de destrucción total para él y sus generaciones. Un pacto de destrucción total para él y sus generaciones. Aleluya, diciendo a causa de la ofensa, lo que me quitaste a tus generaciones le hará falta. Y eso yo lo rompo, vea, todos los días me levanto, Padre, rompe esa cadena en el nombre de Jesús de Nazaret. Aunque yo sé que tú, Señor, eres quien consume, Señor, todo plan de las tinieblas, pero desautoriza, Padre, al enemigo con esa acta y decreto del mal en el nombre de Jesús de Nazaret, para mi vida, para mi familia, para mis hermanos, para mí, mejor dicho, para todas aquellas personas que hacen parte, Señor, de esa descendencia. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompe eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces a esa persona le comenzó a ir mal. Estaba casado, ya el enemigo le mostró otra mujer y se separó de su esposa, y no terminó de vivir su vida con su esposa. Ya comenzó a perder tierra, la casa que él construía se caía, y en fin. Entonces, al decir esas conjuraciones, obviamente el que lo hizo pactó con sangre, y al poco tiempo también con ese pacto que hizo esa persona. Es que el enemigo no es amigo de nadie. ¿Qué hizo con ese pacto de sangre? Asesinato entre la familia de él, los hermanos no se podían soportar, ya mejor dicho, eso fue el desastre, el troyano allí. O sea, el desorden, ya esa familia ya no podía soportarse. La cosa es que ni allá, el que hizo su pacto, ni acá, o sea, entre esos demonios, mejor dicho, que comenzaron a destruir, a dañar. El enemigo cuando quiere hacer las cosas, dañar todo lo daña, ¿sí? O sea, bueno, y la cosa es que todo se dañó, terreno, casas, y él, después de ser un hombre tan hacendado, tan inteligente, y una cosa y la otra, murió solo, tirado así, como vendiendo cualquier cosita como para sostenerse, y una cosa y la otra, y no le fue bien. No le fue bien, ya los hijos tampoco no estaban con él. Entonces todo tiene su consecuencia. Todo, pero absolutamente todo tiene su consecuencia. Todo tiene su consecuencia. Ahora, debido a la consecuencia del pecado de la maldad,
en esa familia, ha querido el enemigo inestabilizar en finanzas, ha querido inestabilizar en posesiones de terreno, ha querido inestabilizar algunas cosas donde verdaderamente todo se rompió con ayuno y oración. Y se seguirá rompiendo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque las consecuencias del pasado de aquellas personas que hicieron lo malo se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe en tu vida y en mi vida. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que, por ejemplo, que si mi abuela era bruja, entonces antes de morir, ejemplo, no es mi caso, antes de morir, porque yo conozco muchos casos así, que mi abuela que me entregó a tal espíritu y ahora ese espíritu se me presentó y también me dice que yo tengo que ser bruja y que tiene que enseñarme. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y aún personas que son cristianas, que mi tatarabuelo se me presentó, como si que tu tatarabuelo se presentó. Si en la palabra de Dios dice que el espíritu vuelve a su creador y el alma está en ese lugar o de condenación o de descanso. Entonces son cosas que uno dice, no, esos son espíritus inmundos en cual fueron asignados o trabajaron o se ligaron con esa persona cuando estuvo viva y ahora también se cree con el derecho de venir a arrasar y asignar también en esa enfermedad. Conozco a alguien, si estoy hablando muy rápido, me disculpa que yo a veces hablo muy rápido. Cuando monto el pie en el acelerador, mejor dicho, me voy. Bueno, entonces yo también conozco a alguien, voy a bajarle la velocidad. Voy a bajarle la velocidad, conozco a alguien que, que pactó con el enemigo para tener riquezas. Que pactó con el enemigo para tener riqueza. Y resulta que esa persona cuando pacta, el enemigo no le da supuestamente lo que esperaba, sino que le da unos supuestos beneficios, ¿no? Que el curandero del pueblo, que se le torció el pie a alguien, entonces esa persona con una hierba vuelve y se lo endereza. Vaya a ver qué es lo que hizo ahí. Y quién detrás de eso está. Que si lo mordió un perro y que es muy rabioso, entonces como para que esa raya no suba, échale tal cosa, compre no sé qué. Entonces, mejor dicho, ese perro, cuando terminaron de hacer ese menjurje, el perro el otro día, estirado, muerto, tírenlo allá o entierro. Yo he visto esos casos, yo he visto esos casos. Entonces ya se quedan ellos con beneficios y se creen, no te voy a través de eso tú puedes, digamos, que generar riqueza y cobrar lo que tú haces. Y bueno, el curandero del pueblo, el que reza, una cosa y la otra. Y resulta que esas personas, el enemigo, digamos que anteriormente, para llevárselo del planeta Tierra, le hacían una enfermedad. Le hacían una enfermedad y de repente aparece una enfermedad en el cuerpo. Entonces ya esa enfermedad progresivamente va avanzando y dicen, no, eso en este tiempo se puede llamar, ejemplo, se puede llamar diabetes. Entonces como la diabetes realmente es un cáncer, porque yo veo la diabetes como un cáncer, entonces ya el enemigo progresivamente lo llevó, o sea, lo enfermó, le quitó la vista, porque eso come la vista, ya el corazón, mejor dicho, con el sube y baja del ritmo, de la arritmia cardíaca, ya los riñones no le funcionan, ya no se puede hacer ninguna herida porque también ya esa herida se infecta y si esa herida se infecta va subiendo, mejor dicho, a infectar todo y tienen que hacerle una mutilación del pie o de la mano, lo que sea. Entonces ya el enemigo a través de esa enfermedad sopló o sea, ya la maldición generacional está. Entonces ya esa persona comienza a tener hijos y ya más adelante los hijos comienzan también a descubrir que a mí también me dio diabetes, que también tengo que cuidarme. Mentira del diablo, el enemigo está soplando esa enfermedad. Hay enfermedades que son a causa y consecuencia de las maldiciones generacionales hechas y dichas anteriormente. Obviamente la ciencia va a decir, no, pues eso es lo normal, si tu tatarabuela, abuela, lo que sea,
sufrió tal enfermedad y que si, por ejemplo, sufrió de un cáncer, entonces también tú tienes que prepararte, cuidarte, no comer X alimentos, no tomar tantas bebidas azucaradas, porque no, hay que ver cuál es la consecuencia de esa enfermedad que se le asignó, donde el enemigo ha querido seguir llevando, llevando y llevando también en esa familia. Llevando y llevando en esa familia. Muchas gracias por los me gusta. Dios les bendiga. Entonces, ¿qué asignación de enfermedad hay en tu familia donde el enemigo ha querido llevar a esa vida y, y progresivamente ir arrasando? Y progresivamente ir arrasando. Hay personas que de repente enfermedades extrañas, de repente que cáncer. Entonces también hay que ver qué es el tipo de enfermedad que el enemigo está soplando para llevarse, sea como sea, a esa persona. Yo conozco un caso, este caso yo lo conozco de Cali. Yo conozco un caso, una señora que de pronto, es una señora que dio a luz una niña y dando a luz murió. En el parto pues murió. Y resulta que esa niña alguien, la crió alguien, no voy a decir pues quién, sino que la crió alguien. Y al pasar el tiempo la niña comenzó a mostrar una enfermedad en el cuerpo, ya era como más delicadita el estómago y mejor dicho, ya, o sea, todo no lo podía comer. Resulta que ya después de un tiempo la niña creció y todo eso con cuidados médicos y todo, ya comenzó como también a conocer un poco más de su cuerpo. Pero obviamente uno viajando come de todo, ¿no? Uno cuando va a viajar, yo no voy a comer el mismo arroz con queso que como en la casa. Sí, o sea, si yo voy para la costa, entonces que voy a comer es puro pescado. O sea, pescado tengo obviamente aquí, pero no va a ser el mismo pescado que yo tengo aquí. Entonces, ya cuando en una de esas salidas, obviamente probando lo que venden en esa región, lo que venden en ese lugar, le cayó una bacteria. Y resulta que esa niña, esa muchacha, se enfermó gravemente de eso lo que adquirió en esa comida. Y dicen que aproximadamente murió a la edad de la mamá. Murió a la edad de la mamá, entonces era una asignación de muerte. ¿Qué hizo la mamá? ¿Cómo? ¿A través de qué la tuvo? Porque también hay personas que para tener hijos, para amarrar a los hombres, se hacen cuanta cosa en el vientre, cuanto preparativo, y que para tener hijos, y resulta que eso es lo que trae la muerte. Lo que trae la muerte, tanto para ella y también para la muchacha. Entonces, ni la una está viva ni la otra tampoco, porque también dice la persona que aproximadamente murió a la edad de la mamá. Entonces, para mí, eso digo, no, eso es una cadena, eso es una maldición. O sea, es que no dejó ni siquiera heredero, de una vez se fue arrasando. Entonces, son cosas que en el momento, de pronto esa persona no me creyó. Hay que orar, hay que romper con esa cadena, hay que pedirle a Dios que limpie, que destruya y que toda cadena de maldición ancestral que esté acechando nuestras vidas sea rota en el nombre de Jesús de Nazaret, sea cáncer, sea una enfermedad extraña, sea migraña, sea diabetes, porque es que hay que orar, hay que orar. Hay enfermedades que no son, sino que son consecuencia de maldad de personas anteriores que hicieron cosas y que el enemigo con una asignación de una enfermedad se lo llevó, y entonces como a esa persona le dio cierta cierta enfermedad, entonces ya se cree con el derecho de seguir soplando esa misma enfermedad para todas las generaciones. Ay, que mi abuelita le dio aterosclerosis, entonces a mí también me va. No, que va a reprender el diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se anula toda acta de enfermedad generacional, se rompe las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que está obstruyendo en bendición, si hay alguien que anteriormente pactó riqueza y ahora el enemigo quiere tomar la parte de mi bendición, se rompe esa maldición en mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, y no generar tampoco cadenas de maldición debido de pronto a un mal comportamiento,
a aceptar algo que de pronto quiera el enemigo poner en nuestro corazón para generar esa cadena. Por ejemplo, yo conozco a alguien que en su juventud, era drogadicto, ya después se reidentificó. Y resulta que al reidentificarse tuvo hijos y todo eso, y ahora el hijo a la misma edad de él también comenzó a delinquir. Entonces hay que romper con esa cadena de maldición, porque las consecuencias del pasado, ya el enemigo va a querer también tomar parte de tus hijos. Comenzó a orar y comenzaron a interceder, y Dios tuvo misericordia y el muchacho salió de eso. Si no se cae en cuenta, si no se aperciben las personas a orar por esa consecuencia de pecado, sabrá Dios si el muchacho estuviera vivo. Entonces hay que mirar qué es lo que ha estado rodeando la familia, que ha sido como consecuencia de un pasado. Y también hay que preguntarle al Señor, ¿qué consecuencia de pecado hay en mi familia para romper en el nombre de Jesús de Nazaret? Para romper con esas cadenas que de pronto se está arrastrando, o quitarle también la legalidad del enemigo frente a algo que se cree con el derecho de venir a soplar en esta enfermedad. Porque lo primero que un médico te va a preguntar es, ¿usted sufre de úlcera? ¿Y en su familia qué más sufre de úlcera? O sea, es consecuencia. Ay, pero si anteriormente quién sufría de esto, entonces, o una nueva enfermedad, sigue la vertiente en la misma laceración. Entonces, esa laceración, ese soplo de enfermedad se manifestó en esto. ¿A causa de qué? Hay que ver. Obviamente uno es un ser humano, esta tierra está llena de pecado, y al estar llena de pecado uno va a tener, no va a estar como expuesto a una enfermedad, pero también hay que ver por qué línea viene esa asignación, ¿sí? ¿Por qué línea viene esa asignación? Hay cosas que no son de parte de Dios, si las finanzas están muy pegadas, Padre, ¿qué es lo que pasa? Señor, rompe toda cadena, Señor, todo espíritu de maldición, todo posicionamiento del enemigo en mi finanza, en el nombre de Jesús de Nazaret, en mi salud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, por favor, abre puertas de bendición. Abre puertas de bendición. Por ejemplo, hay mujeres que de pronto, en el pasado, porque también lo conozco, gloria al Señor, hay cosas que uno dice, Dios mío, hay tantas cosas que verdaderamente uno tiene que coger, es romper una tijera y romper en el nombre de Nazaret con cada una de esas tijeras, con cada una de esas cadenas, con oración y ayuno, obviamente. Pero si uno pudiera, Dios mío, sumérgeme cada día más en lo espiritual, y muéstrame cuáles son esas cadenas, cuáles son esas ataduras. Porque también obviamente hay personas que lo buscan, que le están buscando uno la caída con porquería, pero también hay que ver de dónde viene también la raíz de cada cosa, y no dejarse de pronto opacar, ni mucho menos como confundir a la hora de cuando Dios te dice algo. Dios te va a llevar a identificar cuáles han sido esas consecuencias de pecado que ha estado golpeando a la familia. Que si la mamá se divorció, entonces ella también no va a tener un matrimonio estable. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué Dios no va a tener un matrimonio estable si el matrimonio está en las manos de Cristo? No, se rompe esa cadena en el nombre de Jesús de Nazaret. Que si el papá fue drogadicto, ese ejemplo ya lo di. Que si el papá fue drogadicto y está en la calle, este también va a vivir en la calle. No, se rompe esa cadena, se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo soplo de la tiniebla se va de mi casa, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Que por ejemplo hay una familia que genéticamente nació así, y entonces ya el resto también van a nacer con esta misma condición de enfermedad. Hay que ver qué es lo que el enemigo ha estado soplando en esa familia, y que se ha creído con el derecho de asignar la misma enfermedad que va a reprender a Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bueno, este tema yo sé que es profundo, hay mucha tela que cortar, y de pronto mañana lo vaya nuevamente a retomar, pero sí hoy quería como compartir esto, y le pedimos al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret que desligue en el nombre de Jesús
Yo de hecho tengo aquí la oración. Le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Le pedimos que toda maldición en nuestros apellidos, en el nombre de Jesús de Nazaret, a causa de algo que no hicieron bien los antepasados, se rompa en el nombre de Jesús. Sea apellido paterno, sea apellido materno, se rompe toda cadena de maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda maldición que sea consecutiva, que el enemigo ha querido tener asignaciones del mismo espíritu de muerte, la misma enfermedad o enfermedades que brotan, sean totalmente quitadas de nuestras vidas, quitadas de nuestros hogares, quitadas de nuestros hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Cualquier sea la enfermedad congénita, y no importa cómo se llame, es totalmente rota esa cadena en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda asignación de maldad, cadenas del mal en mi nombre, porque hay personas que maldicen el nombre de uno de alguien cuando nace. Cuando no cae bien en esa familia, cuando no esperaban que saliera en embarazo, cuando no estuvieron de acuerdo que esa fuera la muchacha o que ese fuera el muchacho, dice: maldita sea la hora de tu nacimiento. ¿Por qué tiene que decir eso? Que va a reprender a Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro bendición sobre tu nombre, la fecha de tu nacimiento en el nombre de Jesús de Nazaret, y que toda maldición se rompa, se caiga en el nombre de Jesús de Nazaret, porque nadie, después que uno conoce la verdad, después que uno conoce al Señor Jesús, ningún demonio tiene la facultad de maldecir a un hijo de Dios, y mucho menos cuando ya Dios lo ungió. Entonces vamos a declarar que nuestros nombres, que nuestros apellidos son totalmente desligados de toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Fecha de nacimiento son de bendición y no de maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que nuestra vida se desvincula toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas que la tatarabuela, que la bisabuela no sabía ni lo que hacía a cierta edad y ya se le olvidó de las cosas. No, o sea, ella ya, yo soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y con viejas pasaron también esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret. No las acepto en mi vida. Se rompe toda maldición familiar, se rompe toda maldición en apellidos, se rompe toda maldición en nombres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así sea, es que cuando otros maldicen, otros maldecían el nacimiento, Dios celebraba tu nacimiento. Entonces no tienes por qué estar aceptando congojadamente lo que otro dice. No, Señor, tú me has bendecido, me has puesto de bendición, soy la luz, Señor, soy luz en medio de oscuridad en mi casa, soy luz en medio de oscuridad en mi familia, en mi parentela, y declaro bendición en mi nombre, bendición en mi apellido y bendición en el nombre de Jesús de Nazaret en mi fecha de nacimiento. Bendición en el nombre de Jesús de Nazaret en mi fecha de nacimiento, porque mientras que otros de pronto disgustados, enojados, cuando yo nacía, tú celebrabas con los ángeles. Tú celebrabas con los ángeles, al igual que a quien me daba luz y a aquellos que sí me querían. Y eso me sobra y me basta, porque después que yo tenga el amor de Cristo, el resto me sobra y me basta. El resto me sobra y me basta. Y declaramos que toda consecuencia de pecado que el enemigo ha querido tomar, las almas de tu parentela, de tu familia, de tu vida y de mi vida, está totalmente desautorizado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que no hay obstáculo para esas bendiciones. Que todo lo que Dios planeó en riquezas y en gloria a favor de mi vida, y aún al conocerlo llegan en el nombre de Jesús de Nazaret, y que no hay ninguna trampa al enemigo, que no hay ninguna legalidad de Satanás, toque inoperante, nada funciona en el nombre de Jesús de Nazaret, y nos establecemos en ese mismo lugar de bendición, y declaramos todos los días cielos abiertos a nuestro favor, y que nuestros apellidos se limpian, y que nos desligamos y que nos desombligamos en el nombre de Jesús de Nazaret, si es posible, por generaciones. Que si hay un obligamiento familiar y que usted de acá, entonces tiene que sucederle esto, mentira del diablo. Se rompe esa maldición en mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Me desligo, me desombligo en el nombre de Jesús de Nazaret, la familia. Toda maldición familiar me desombligo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay familias que tienen que estar peleando unas con otras. Ay, es que este hermanito no se lleva con él. Ay, es que este tío mató al sobrino.
Ay, es que este sobrino mató al primo. Que no, se rompe esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo derramamiento de sangre, todo espíritu inmundo de muerte, asignación de muerte a causa y a raíz de hacer lo malo, el pacto generacional y lo que hayan hecho anteriormente los antepasados. Cada quien le va a rendir cuenta a Dios, Señor, y conmigo se rompe esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero de contigo soy nueva criatura, así como lo dice el Señor en segunda de Corintios 5:15, creo que es 5:15. Pero la cosa es que se rompe esa maldición. Y bueno, ese era el tema que estaba preparado para esta mañana. La verdad que no pude, por más que intenté. Ay, solamente Dios sabe. Pero bueno, en medio de eso también me dio la victoria. Me levantó y aún declaro en el nombre de Jesús de Nazaret para cada evangelista. Para cada evangelista en TikTok declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, conforme a la visión que Dios ha dado. Declaro que las pantallas son revestidas con la sangre de Cristo y que ningún hijo de Satanás con pantallazo y con altares de metresa toma esas fotos, las imprime para conjurería, para desánimo, sea totalmente reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que todos los evangelistas que Dios ha llevado en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en cualquier sea el medio, estamos revestidos con el poder de Cristo, ungidos en el nombre de Jesús de Nazaret con el fuego del Espíritu Santo, y que no nos vamos a enmudecer, y que todo espíritu que quiera adormecer, que todo espíritu que quiera quitarnos aún de estos medios sea totalmente reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay que orar mucho por los evangelistas. Hay que orar mucho por los evangelistas. Y le pido al Señor Jesús que sea guardando cada evangelista en el nombre de Jesús de Nazaret de toda conjuración extraña hecha a través de pantallazos, y esos altares que estén nuestros nombres, se destruyen las velas en el nombre de Jesús de Nazaret. Se destruye cada conjuro, cada letra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos cobertura sobrenatural. Declaramos cobertura sobrenatural de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la sangre de Cristo, visible en nuestra vida, visible en nuestra cara, irresistible con la sangre de Cristo, en cada una de las dimensiones espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret, porque para eso estamos, para evangelismo, para hablar la palabra de Dios, para hablar la verdad de Cristo. No nos dejamos amedrentar en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos esos altares se destruyen, se queman, está totalmente deshecho. Llegaba el ángel de Jehová y los ángeles guerreros destruyendo cada uno de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le doy muchas gracias a Dios por este momento, por lo que pude compartir. Dios bendiga a cada una de aquellas personas que estuvo aquí. Y bueno, le pido a Dios que mañana con el favor de Dios sí pueda conectarme a la hora. Él hace como quiere. Y la verdad es que mi cuerpo, por más que yo quería como levantarme, no podía. Me sentía bastante desganada. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me reconfortaba, me nutría. Y en oración podía levantarme. En oración, cada vez que oraba, oración. Y bueno, y pido también que oren por cada evangelista que toma su tiempo, por todos los evangelistas, no únicamente por mí, sino por todos los evangelistas de TikTok, todos los evangelistas en diferentes plataformas, para que todo mover de las tinieblas se rompa en contra de nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo altar, conjurería, hechicería, rezo, cualquier cosa que quieran hacer con esos pantallazos, y después lo ponen como esos altares, y no, o sea, algo muy feo. La verdad que es muy feo ver cantidad de fotos, y el Señor se quema los altares demoníacos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque como evangelista nadie nos va a enmudecer, y vamos a seguir hablando de la palabra de Cristo. Nadie nos va a enmudecer, y si Dios nos dio puerta abierta en estas plataformas, es porque vamos a hablar dentro y fuera del tiempo, y no nos vamos a esconder, y tampoco mucho menos se va a cumplir lo que el enemigo quiera hacer, porque ningún satánico puede con el poder de Cristo, porque ningún hijo del diablo puede con el poder de Dios. Y como hija y guerrera del Señor Jesucristo puedo decirlo:
que para este tiempo Él me ha puesto. Y no le tengo miedo a ningún demonio, no le tengo miedo a ningún diablo. Porque sé para qué tiempo Dios me ha puesto y también sé para qué Dios me ha puesto en este momento, en este lugar. Y todo conjurería, toda hechicería se rompe, todo avalado, se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo le pido, yo de hecho voy a republicar esto, voy a republicarlo porque así también Dios me lo puso. Todos los hijos de Dios, vamos a orar por todos los evangelistas que Dios lo ha llevado a las plataformas. Que Dios los ha llevado a la plataforma. Esto no es tiempo ni para contender que es que esta iglesia habla la verdad, que esta iglesia... No, vamos a orar por todos los evangelistas. Porque Dios viene por un pueblo unido. Y si un pueblo unido ora y ayuna y le pide a Dios que promueva su palabra, porque esta palabra tiene que conocerse hasta el fin del mundo para que Él venga por su pueblo, entonces como evangelistas que somos, vamos a levantar un clamor por todos los evangelistas y declarar la cobertura de Dios Padre y Espíritu Santo en nuestras vidas, obviamente sin tenerle miedo al enemigo, y que toda conjuración extraña que quieran hacer con cada uno de los nombres sea totalmente destruido, consumido en el nombre de Jesús de Nazaret, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y no nos dejamos amedrentar. Eso era lo que yo quería decirle. Esto fue realmente la oración esta mañana y por cual Dios me levantó a orar. Obviamente no es que estaba acostada, sino que el cuerpo, como que cuando me sentaba, Padre, en nombre de Jesús de Nazaret, dame vitalidad. Señor, yo, aunque no me conecte ahora, me conecto más tarde, pero aquí estoy. Y con el favor de Dios, mañana, si así Dios lo permite y si hay internet, nos conectamos. Nos conectamos en el nombre de Jesús de Nazaret para seguir hablando de la palabra. Y si no, yo busco la manera de conectar, porque Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor, es el que suple todas mis necesidades. Es el que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y yo sé que para este tiempo Dios nos ha levantado para hablar la palabra dentro y fuera del tiempo. Y ningún evangelista se va a callar. Y dejamos las pantallas revestidas y cubiertas en el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria de Dios. Y investidos con la sangre de Cristo en todas las dimensiones espirituales. Eso yo le pido al Señor Jesús y le seguiré pidiendo a Dios para cada uno de los evangelistas. Ahora sí, Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarme. Chao, bendiciones.